Buenos días, bueno, somos Manuela Rubio, Paola Betancourt, la creadora de Maqueno. Es un espacio para el sector creativo, todo alrededor del diseño. Hoy tenemos Gloria. Bueno, hoy tenemos de invitado a Emiliano Valdés, curador y editor y productor cultural. Actualmente es el jefe curador del Museo de Arte Moderno de Medellín, y qué rico pues tenerlo por aquí hoy hablando un poquito de arte, que nos instruya un poco más. Bueno, Emiliano Valdés no es colombiano, es nicaragüense. Aquí está ya. Espero no equivocarme. Ya llegó. Y vamos a empezar a hacer la introducción, pero que la haga él. Es un hombre muy guapo. ¿Sí o no, Paito? Véalo. Guatemalteco. Guatemalteco. Yo dije, fue madre, yo soy Centroamérica. Ay, qué linda tu casa. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, y gracias a ti por aceptar, Emiliano, esta invitación. Por ahí está Gloria, quien fue por ella que nos conocimos y que empezamos a soñar. Bueno, Emiliano, bienvenido a estos espacios. A través de Maqueno Habla Con, hemos tenido unos invitados muy especiales para hablar de el diseño, la moda, la ciudad, la creatividad, y genial poderte tener por acá. Cuéntanos quién eres tú, tu trayectoria, todo. Chicas, pues no, muchas gracias por la invitación de Eli, conversar un poquito con ustedes, con también la gente que se está sumando. Yo soy, Emiliano Valdés, como decíamos, soy guatemalteco. Estudié arquitectura primero, después hice una maestría en Historia del Arte y la Literatura hispanoamericanas, pero desde muy rápidamente, después de haber terminado mis estudios, me dediqué a hacer exposiciones. Eso tenía que ver un poco con una posibilidad de contar unas historias que no se estaban contando. Yo realmente empecé a trabajar en un estudio de urbanismo con proyectos muy grandes, de muy grande envergadura, particularmente con la alcaldía de Guatemala, pero esas narrativas así tan grandes, tan monumentales, se me hacían difíciles. Entonces, con un grupo de amigos estábamos trabajando en ese momento en una revista como de cultura urbana, entonces arquitectura, arte, moda, diseño, gastronomía, una revista que en Guatemala fue muy pionera, se llamaba Taxi, y a partir de eso, digamos que me empecé a involucrar muy de cerca con los artistas. Y de ahí surgen las primeras exposiciones que hago, y me doy cuenta que hacer una exposición realmente es como contar un pequeño cuento, ¿sí? Es utilizar, no utilizar, sino trabajar con las obras de arte para plantear temas, para plantear discursos que son pertinentes al momento y al lugar en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, realmente el arte es como esto es un poco un cliché, digamos, pero nunca deja de ser muy cierto, y es que el arte es un espejo, un reflejo de lo que está pasando. Y yo creo que en la medida en la que nos vamos abriendo, vamos conociendo, nos vamos sensibilizando, nos permitimos también acceder al arte, porque yo creo que existe mucho una especie de prejuicio, de preconcepción, que si no tenemos las herramientas, si no nos hemos educado, si no hemos tenido acceso al arte, entonces no podemos acceder a él, ¿no? Yo creo que, digamos que un poco a lo que quisiéramos avanzar, a lo que quisiéramos apuntar, sobre todo, yo creo que dadas estas circunstancias, es también a que todos sintamos el arte como un espacio que nos viene, ¿no? Que nos recibe, que está ahí dispuesto y listo, digamos, para los que querramos acceder a él, involucrarnos con él. En algunos casos hay que tener más información, en otros no, pero digamos que yo sí creo que es un lugar en el que tenemos que sentirnos bienvenidos. Y ese también es un ejercicio nuestro. Entonces, bueno, empecé a hacer exposiciones y de ahí
nada, me fui involucrando con galerías, después con una institución, después me ofrecieron un puesto fellowship en el Museo Reina Sofía en España, entonces me mudé a España, estuve ahí un par de años, de ahí me mudé a Londres, empecé a trabajar en una compañía editorial de arte contemporáneo, luego me mudé a Panamá para abrir oficinas de esa misma compañía en Panamá. Volví a Guatemala a trabajar en el Centro Cultural de España, que es un lugar, pues un centro cultural allá que tuvo, sí, en el que pudimos hacer cosas muy chéveres. Estuve unos años, me mudé a Alemania, ahí trabajé en un evento muy grande que se llama Documenta. Es, digamos, no es una bienal porque se hace cada 5 años, entonces es una quinquenal. En el 2012. Y después de eso me invitaron a ser curador de una bienal grande en Corea del Sur que se llama la Bienal de Gwangju. Así que estuve viviendo en Londres, pero trabajando en Asia, un par de años. Unos años de muchísimo descubrimiento, pues también de entender mucho ese lado del mundo que es fascinante y distinto, ¿no? Entonces también aprender, digamos, yo había estudiado en un colegio internacional de joven, entonces la idea como de la interculturalidad y el entender otras culturas y de ponerte en los zapatos de los demás, pues me interesaba mucho, pero sí me parece que es un reto, ¿no? Es un reto intentar entender los otros, y creo que eso es también un ejercicio que hoy es súper importante, ¿no? Porque estamos como que nos está uniendo una experiencia en común, y ese puede ser el lugar también para que replanteemos nuestras ideas sobre el otro, ¿no? Y cómo nos podemos, sí, relacionar con otras experiencias, ser más empáticos a ellos, entenderlas mejor. No quiere decir que nos tenga que gustar o que necesariamente tengamos que estar de acuerdo, pero sí creo que podemos abrir más la mente. Y muy poco tiempo antes de que se inaugurara la Bienal, en septiembre de 2014, me escribieron del Museo de Arte Moderno de Medellín, del MAM, y me dijeron, oye, vamos a expandir el museo, vamos a hacer un pequeño proceso, un proceso de selección para un curador jefe, y queremos saber si te interesa participar. Así que participé y bueno, ya saben cómo son esas cosas, llame, entrevístese, diga, opine, y afortunadamente al final me ofrecieron el puesto, así que empecé a venir a Medellín en octubre, el 20 de octubre de 2014, fue la primera vez que llegué. Una Medellín diferente, la verdad, de la de hoy, ¿no? Una Medellín que ha cambiado bastante en estos 5 años, y un momento también, pues, emocionante para mí, para el MAM también. Eso fue un año antes de que inauguráramos el edificio nuevo, entonces era también un momento de mucha expectativa, un momento en el que yo creo que la institución también estaba en un diálogo cercano con la ciudad, ¿no? Respondiendo a una ciudad que también quería más cultura, más lugares, digamos, de esparcimiento, pero también de pensamiento, de compartir, de inspirarse, de conmoverse, de conocer cosas, ideas nuevas. Y en enero, el 15 de enero de 2015, me mudé ya definitivamente con, bueno, bola de boliche, patito de hule, toalla. Así que sí, son 5 años que llevo en Medellín. Me siento, pues la verdad que ya muy local, o sea, muy afectuosamente local. Así es, Emiliano. O sea, acabas de contar en 9 minutos que nos conectamos, una trayectoria, pero pues, wow, habíamos leído de ti, te habíamos conocido, pues que seas el curador jefe del MAM, pues obviamente atrás debe haber una gran trayectoria, pues por la responsabilidad y por el cargo, pero pues estoy sorprendida porque hablabas de empatía, has vivido en muchos países, en ciudades muy desarrolladas, y quedas en base Medellín, un museo de arte moderno muy lindo, o sea, arquitectónicamente es precioso, eres arquitecto, y una ciudad en desarrollo, es hacerle una apuesta bastante grande a una ciudad por el amor al arte y no a tu vida para seguir creciendo profesionalmente, aunque es un cargo bastante importante, pero sí es llegar a una ciudad muy distinta a las que has estado. Y eso acontece un gran reto. Cuando llegaste a Medellín, empecemos por la percepción de ciudad, tú siendo arquitecto, que es algo que Pau y yo hablamos mucho,
¿cómo ves esa influencia de la arquitectura y el desarrollo en la ciudad? Empecemos por el macro y vamos yendo ya luego al museo. Pues mira, cuando yo llegué a Medellín, digamos que yo creo que era uno de los momentos altos, ¿no? De ese boom de la arquitectura en Medellín. Digamos que ya sonaba mucho Medellín como una ciudad que había implementado no solo la arquitectura, sino también la cultura, la educación, pues y otras estrategias que tienen que ver con esos ámbitos como estrategias y como motores de cambio y de transformación. Entonces, eso ya estaba muy en el ambiente. Ya había publicaciones, los arquitectos ya la miraban, ¿no? Ya había, de hecho, muchas, digamos, obras, algunas muy exitosamente funcionantes, otras menos, pero así es la arquitectura. El caso es que, digamos que ya era un momento en el que eso estaba pasando y yo creo que también un poco de esa efervescencia y de ese cambio del que hablábamos, del que hablaba ahora recién, ¿no? A mí eso me entusiasmó mucho y te digo la verdad, pues sí, la primera llegada de Londres a Medellín fue dura, pero no fue dura por una cuestión de que una ciudad sea mejor que la otra en absoluto, ¿no? Yo creo que el reto en disfrutar cada ciudad plenamente es, como dice el viejo refrán, no pedirle peras al olmo. Entonces, esperar de una ciudad toda la bondad y todo lo que tiene, que es lo que tiene, y no pedirle lo que no tenga, ¿no? Pero por otro lado, digamos que también era, como te decía antes, un momento de mucha efervescencia y mucho trabajo, entonces eso también me fue involucrando y me fue conectando con la ciudad, con lo que estaban haciendo los artistas, con los públicos y esos públicos cómo estaban cambiando. Hemos tenido la suerte de tener unos públicos en el MAM numerosos, pero además muy jóvenes, y eso pues realmente entusiasma, ¿no? Eso da felicidad. Digamos que finalmente el arte o el ámbito del arte y la cultura normalmente pues hay que pedalear mucho, y es un ámbito también que relativamente a otras áreas tiene pues menos recursos, entonces también toca ingeniárselas y ser creativos en cómo se utilizan esos recursos y en las decisiones que se toman, pero cuando uno ve que la gente accede a eso y eso le permite, digamos, como replantear o entender o intensificar sí, digamos que tener una experiencia más plena de su entorno, eso hace que lo valga cada segundo, ¿sí? Cada esfuerzo. Entonces yo llegué a una Medellín que yo creo que empezaba en este momento como de transformación profunda y un poco loca también que ha tenido en los últimos años, ¿no? Hace 5 años, yo me acuerdo al principio, pues salir a cenar un domingo de pronto no era tan fácil, y eso es algo que ha cambiado totalmente, ¿no? Se ha vuelto una ciudad realmente muy cosmopolita. Ver esa transformación ha sido un lujo, ¿no? Una emoción también. Es como un momento que uno dice como, wow, todas esas cosas que se están pasando. Eso no viene tampoco, digamos, sin unas consecuencias, ¿no? Sin unos problemas, sin unas cosas que toca corregir en el camino, pero yo creo que esos momentos, sí, como de cambio y transformación son emocionantes, y qué rico, qué lujo haber podido ser parte y estar en ¿no? En ese proceso. En esta transformación. Y llegaste a una ciudad bien acogedora. Y llegué a una ciudad muy acogedora, en la que me he sentido súper bienvenido en todo momento. Y además, digo, esto puede ser una simplificación, pero realmente Ciudad de Guatemala se parece bastante a Medellín. Entonces, en el tamaño, en la altura, en la vegetación, en el clima, y también en ciertas cosas como culturales, ¿no? De cómo se forman los grupos, de cómo funciona la sociedad. Y esto lo digo con todo lo bueno y también con cosas, digamos, que a mí me parecen pues no tan positivas, pero eso, como decíamos, pasa en todas partes. Entonces siento que ya me era un poco familiar la manera, ¿no? de funcionar aquí, y en ese sentido también fue como, pues esto se parece muchísimo a Ciudad de Guatemala, entonces seguro debe estar, ¿no? Muy bien. Y eso también hizo que yo creo que se me facilitara la adaptación y la vida en Medellín, y el sentirme pues local, ¿no? En tu ciudad, porque es que hasta el acento.
Además somos productores Sí. de ron. Acuérdate que en algún momento hablamos de ese ron que me fascina, guatemalteco. Total. Bueno, Emiliano, cuéntanos, ¿cómo crees que podemos ayudar a transformar esa visión de los ciudadanos para que valoren el arte contemporáneo? Mira, esa es digamos que yo creo que hay varias maneras de pensar en eso, ¿no? Sigue existiendo un poco esta idea, esta preconcepción, no creo que sea para nada un prejuicio, sino es una preconcepción de que como decíamos, el arte es excluyente o elitista. Y digamos que también hay que hacer un pequeño ejercicio, yo creo que de conciencia y pues de reconocimiento de la realidad, y es que en sociedades como las nuestras, en las que hay tantas otras prioridades, el arte y la cultura no siempre es la primera, ¿no? Porque pues hay grandes segmentos de la población que tienen que solucionar temas como comida, vivienda, subsistencia, violencia y otras cosas. Entonces, yo sí creo que para muchas sociedades, y esto es súper comprensible, el tema del acceso a la cultura se vuelve, digamos, relativamente secundario respecto a la solución de esas necesidades mucho más primarias. Pero digamos que eso no quiere decir que entonces uno no tenga que dejar de trabajar en eso, porque por otro lado, digamos que esos ámbitos también contribuyen a pensar en esas circunstancias, ¿no? Yo creo que una de las resultados o de las cosas que estamos pensando, que deberíamos de estar pensando en este momento hoy, es también un poco replantearnos nuestros esquemas de valores, ¿no? Que después de que salgamos todos de esto, ¿a qué le vamos a apostar? Le vamos a seguir apostando, ¿no? A esa sociedad, digamos, de consumo desenfrenado, de toda velocidad, de tener más y construir más y demostrar más, o le vamos a trabajar más bien a nuestra empatía y a nuestra atención por el otro y a trabajar por una sociedad que sea más justa y más crítica y más, ¿no? Como más constructiva. Y yo creo que el arte, nos gustaría creer que los esfuerzos que se hacen es precisamente para que la gente pueda integrarse a ese ámbito, un ámbito que además, digamos que uno de los aspectos que a mí me gustan mucho de este universo tiene que ver con que potencialmente todo el mundo está invitado. Esa invitación, por supuesto, como decíamos, depende de que la gente pueda ir al museo, tenga el tiempo, tenga la cultura, pero... Tenga el interés de aprender, inclusive. Sí. Efectivamente, sí, tenga la disposición, ¿no? Y es que vivimos también en unos tiempos en los que un poco a lo que nos empujan es a trabajar de 9 a 5, vaya a su casa, vea televisión, duerma y despiértese otra vez. Y creo que hay algo que sí está en cada uno de nosotros, es tener un poquito más de curiosidad, ¿no? Curiosidad por todo, curiosidad por el nombre de la planta con la que estamos viviendo, por quién vive al lado de nosotros, por el libro que vi en la librería, ¿no? Como preguntarnos un poco más por el mundo. Y yo creo que el arte también va por ahí, es decir, al museo, es que históricamente a muchos no nos han educado para ir al museo, ¿no? Relativamente poca la gente. Yo me gustaría creer, digamos, que existe la manera, y es un poco ha sido, digamos, la manera de pensarlo en el MAM, es que cuando alguien viene al museo, la idea no es darle las herramientas para que sepa todo alrededor de las obras y de los proyectos que se están mostrando, sino un poco transmitirle que la información y la experiencia que él o ella tiene es suficiente para tener una experiencia artística válida, ¿sí? Que no es que sea insuficiente, no es que yo no sé suficiente, no es que me tengo que leer libros y entender toda la historia del arte para enfrentarme a una pintura, fotografía, instalación o lo que sea, sino que con mi experiencia yo puedo plantarme delante de una obra, cualquier tipo, y tener una experiencia, ¿no? Decir, bueno, a mí esta obra me gustó mucho, me conmovió, o la odié, o me generó rechazo, o me generó tristeza, o me generó conciencia social, o cualquier cosa, y que esa experiencia, que inclusive que no te haya gustado, implica que de alguna manera
te movió y apeló, ¿no?, a tu experiencia de vida. Yo creo que rendirse un poco a eso está bien. Tenemos también, creo yo, que alejarnos un poco de la idea de que entonces todo nos tiene que parecer lindo y divino y perfecto, y en el arte no es así. En el arte a veces también hay cosas como que nos interpelan y que nos chocan un poco, ¿no?, y que de pronto nos duelen también, y esa también es la función del arte. O sea, la función del arte tiene un componente de belleza, por supuesto, y de goce, y de reconciliarnos y de reconfortarnos en el mundo, pero también tiene un componente de hacernos más alerta, ¿no?, y de ponernos, de hacernos abrir los ojos y los oídos y de estar pendientes un poco a lo que está pasando, y que en última instancia, creo yo, debería llevarnos como a intensificar nuestra humanidad, ¿sí?, a preguntarnos por ella, a darnos cuenta, a hacernos más sensibles hacia el otro, más empáticos, más generosos también, ¿no? Yo creo que sí tenemos la posibilidad, digamos, de pensar un poco en este momento, que ya es mucho más de lo que mucha gente puede hacer, entonces lo tenemos que hacer, es casi como una responsabilidad, ¿no? Y aquí alguien dice, y que nos cuestione el arte totalmente. Mi mamá, es mi mamá. La amo. Yo también, Totalmente la de admiro. acuerdo, sí, totalmente de acuerdo con La eso. vas a conocer y se van a amar cuando podamos. Por aquí aprovecho y te pregunto, que nos están preguntando Darío Ramírez, que si vamos a tener sala permanente para disfrutar la obra de Débora. Gran pregunta. Digamos que una sala absolutamente permanente para siempre jamás de Débora en el museo, de momento no está en los planes, pero lo que sí está en los planes son varias estrategias de hacer la obra de Débora mucho más disponible de manera mucho más permanente. Y esto incluye distintos proyectos dentro y fuera del museo, sí exposiciones de Débora, pero también ojalá nuevas publicaciones, nuevas maneras de hacerla circular. Sí tenemos claro que es un patrimonio importantísimo que tenemos en el museo, y qué rico que la gente pueda acceder a él de manera más constante. Ahora, digamos que tampoco somos el museo de Débora Arango, y también tenemos una responsabilidad gigante con los otros artistas de la colección, que son tan importantes como Débora Arango, es decir, en distintas medidas y de maneras diferentes, pero la idea de la colección permanente es precisamente poder ir mostrando todos, porque la visión de Débora Arango es extraordinaria. O sea, yo soy el primer fan de Débora Arango, pero también en las otras obras de la colección hay unas miradas de la realidad de Medellín, de la región, del país, que son fascinantes, y también nos sentimos obligados hacia ellas, ¿no? A darles a ellas también un lugar. Entonces, la respuesta es: estamos trabajando en eso. Probablemente una sala permanente no sé si sea la única respuesta, pero sí hay una intención muy clara de que esté más a la mano de todos los medellinenses. Pregunta Lorenzo Márquez, que hasta cuándo va a estar Lidia Posada, porque nos la perdimos por toda esta situación. Total, la exposición de Lidia Posada estuvo abierta 2 días, desafortunadamente, y es una exposición que sorprendentemente es muy oportuna en este momento. Entonces, bueno, queremos hacer, por un lado, definitivamente que va a estar, digamos, abierta pues bastante más tiempo del que estaba previsto, porque en la planificación original la muestra iba hasta el 7 de junio. Esto dependerá también en gran medida de cómo sigan las indicaciones de las autoridades en relación al aislamiento, ¿no? Los museos finalmente, pues a pesar de que no siempre no siempre implican aglomeraciones gigantes, pues sí, de todos modos implican la reunión de personas en un mismo lugar. Entonces eso habrá también que pensar muy cuidadosamente cómo hacerlo para que sea seguro, para que podamos seguir disfrutando y accediendo al arte de las exposiciones. Y de momento lo que tenemos previsto es que probablemente el bloque de exposiciones que tenemos
actualmente, que son la de Livia Posada, una de José Santamaría y una de David Escobar Parra, los 3 artistas de Medellín, cubran no solo el primer bloque de exposiciones del año, sino también el segundo, porque digamos que un poco lo que estamos asumiendo o especulando es que este primer bloque más o menos pues no va a contar porque estuvimos cerrados gran parte del tiempo, y cuando podamos reabrir seguramente será con unas medidas de cuidado, de seguridad, de distanciamiento social un poco particulares, ¿no? Entonces, en este momento me atrevo a decir que probablemente hasta por lo menos septiembre, pero también aprovecho para contarles que hicimos un modelo virtual en 3D que se puede visitar desde la página web del museo. Está muy bien hecho, es con una tecnología, lo hicimos con los amigos de Cámara Lúcida, es una tecnología muy sofisticada. Se tomaron literalmente miles de fotos con una especie de robot con múltiples lentes que reconstruye el espacio virtualmente, y a pesar de que, bueno, la experiencia del arte en vivo y en persona y en físico eso es insustituible, sí creo que vale la pena darse una vueltita, un recorrido. Hay fichas técnicas, pueden acceder a ellas, hay información, uno puede también recorrerla un poco, digamos que según su criterio, como lo haría en el espacio, y es de momento una buena herramienta para acceder a una exposición que, como les decía, yo creo que tiene mucho que decir y mucho que aportar a este momento, porque reflexiona precisamente sobre la salud, sobre la cara humana, ¿no?, de la experiencia médica, con toda con la pandemia, digamos, con la crisis médica que estamos viviendo. Finalmente, a veces parece que todo es números, ¿no?, que sí, número de infectados, número de muertos, pero cada uno de esos números es realmente una vida humana, ¿no? Y una vida que tiene una serie de ramificaciones y de implicaciones y de sentimientos, y eso me parece que es súper importante que no lo olvidemos, ¿no? Que no le quitemos, digamos, el factor experiencia humana a esos números, porque no somos números, ¿no? Y porque si a nosotros nos pasara, ¿no?, y ojalá que todos estemos sanos y podamos salir de esto rápido de la mejor manera posible, pero sí como estar muy conscientes de que esa experiencia es una experiencia del ser humano, ¿no?, y de los afectos y de la conciencia y de cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, digamos que invito especialmente y enérgicamente a ver esa exposición, porque creo que sí nos lleva a ese lugar, ¿no?, a un lugar en el que en este momento también no vamos a encontrar respuestas, pero de pronto sí vamos a encontrar resonancias, ecos, ¿no?, preocupaciones compartidas, humanidad, sensibilidad. Y agregado a eso, decirles también que en las próximas semanas vamos a hacer también unos recorridos, unas visitas guiadas, unas visitas comentadas, nosotros los llamamos En Sala. Ese es el nombre del programa, En Sala, con distintos personajes. ¿Cómo? Son en vivo. ¿Cómo lo hacen? Son en vivo, pero son con el modelo virtual. Entonces la gente se conecta a una plataforma y se va haciendo un recorrido, digamos, comentado. Un recorrido que, como en el caso de los En Salas físicos que haríamos normalmente, pues se seleccionan algunas obras, se profundizan en otras, no se habla absolutamente de todas porque no da tiempo para todo, pero sí me parece que es un lugar chévere para relacionarse con algunas de esas ideas y también para plantear preguntas, porque se dejan espacios para preguntas. Digamos, se trata también de abrir, no es solo una transmisión, ¿no?, impersonal, sino hay, por supuesto, interacción, hay otros miembros del equipo. En uno que hicimos la semana pasada estuvo también la artista. Entonces, bueno, son lugares de encuentro un poco como estos, ¿no?, en los que circulan ideas y digamos que podemos, sí, pues también compartir un poco esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? Cada quien por su lado, pero finalmente al mismo tiempo y compartiendo en el espacio virtual y en algunos, muy pocos casos, en el físico. ¿Y tiene algún costo? Pues eso, yo creo que eso vamos a sacar todos los detalles en las próximas semanas. Digamos que, como saben, digamos que también volcarse en este universo estamos todos aprendiendo un poco, ¿no?, sí, como a operar y a movernos y a vivir en lo virtual.
Entonces estamos terminando de afinar los detalles. Si tiene un costo, será un costo que me atrevo a decir que va a ser pues muy accesible, porque digamos que sí nos es muy importante que la gente pueda acceder a este universo, ¿no? Que creemos que en este momento, como les decía, pues es particular. Pero no, invitarlos a que estén pendientes de las redes del museo, en el que siempre se avisan muy oportunamente todos estos espacios. Para mí era muy importante esa pregunta, Emiliano, porque obviamente hay espacios que la sociedad empieza a definir como espacios gratuitos por la situación en la que estamos viviendo, pero el museo ha hecho un esfuerzo gigante por ser lo que es hoy y para seguir permaneciendo, y culturalizarnos también cuesta. Entonces, muy interesante que tenga un costo, que la gente se pueda hacer amiga MAM, que la gente que cree que el arte debe estar presente en una ciudad, porque no solo culturiza y educa, sino que también reafirma la historia de esa ciudad alrededor de los artistas que se están formando en ella y que se comunican a través del arte. Entonces, aprovecho pues a hacer una mini pausa para invitar a la gente que se vuelva amiga MAM. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Perdón, ¿ibas a decir algo al respecto? Iba solo a reafirmar, a decir que esa es una de las mejores maneras de apoyar al museo, pues en este momento, sí, desde quien pueda y quiera hacerlo, con el compromiso, digamos, de que ser amigo MAM no es solo una especie de donación que uno hace como al aire sí, como una especie como de acto de fe, sino que eso también incluye una serie de actividades, de conversaciones, de lugares de encuentro, etcétera, que son muy chéveres, que seguramente lo vamos a seguir haciendo ahora inclusive, y también cuando volvamos a una nueva normalidad o lo que sea, pues son lugares en los que las personas que queremos estar cerca del arte, informarnos más, compartir con otros también, como que se van construyendo, y eso también va siendo comunidad. Es un espacio súper bonito, que entonces, no, pues invitadísimos, sí, a que se hagan amigos MAM. Bueno, por aquí nos pregunta Clara, ¿cómo te ha impactado como persona y como curador ser curador jefe del museo un museo como el MAM? No, muy profundamente. La verdad que siempre me emociona mucho tomar conciencia de eso, ¿no? Creo que en su momento fue un privilegio, sigue siendo un privilegio gigante trabajar en una institución como el MAM, una institución que lleva mucho tiempo, digamos, haciendo un esfuerzo muy grande por estar muy al día con lo que está pasando en el arte y la cultura de la ciudad. Entonces ha sido también, digamos, como un aprendizaje y un reconocimiento de un modelo que respeto y que valoro muchísimo, ¿no? Creo que es un museo que se esfuerza mucho en atender y en dialogar con todos sus públicos. Eso, digamos que no siempre es tan inmediato, tan evidente o tan fácil, porque pensamos que los públicos del museo son variados, son diversos, ¿no? Nosotros pensamos en los públicos del museo desde los vecinos de Ciudad del Río, por supuesto los vecinos de Medellín, los artistas, los mismos fundadores, el medio del arte internacional, y digamos que mantener una conversación con todos esos públicos, con las relativas limitaciones que tenemos en términos de espacios y de posibilidades de programación, pues no siempre es fácil, pero creo que a lo largo de los años eso se va haciendo evidente, ¿no? Eso nunca es, digamos que uno quisiera programar todas las exposiciones de una vez y entablar todos esos diálogos, pero sí toca es ir pensando y construyéndolo poco a poco. Yo he aprendido muchísimo, o sea, para mí los últimos 5 años han sido una curva de aprendizaje casi que en espiral. Primero, digamos, viendo y acompañando y viviendo esa expansión del museo, ¿no? Entender también cómo es que crece una institución cultural es fascinante. Es fascinante porque además, como saben, pues digamos que la cultura es un ámbito en el que todavía hay mucho
en qué trabajar y qué construir en relación a la sostenibilidad, y creo que eso también se vuelve importante y va a seguir siendo muy importante en la etapa que viene. Pero ha sido también, digamos que a nivel humano, increíblemente enriquecedor. Yo, una de las cosas que más disfruto y que más admiro y que más, sí, como me siento orgulloso del museo es la calidad humana, y creo que eso es algo que afortunadamente cada vez que hacemos un proyecto nuevo, por supuesto que nada es perfecto, ¿no? Y a veces hay, digamos que discusiones y desencuentros, pero la gran mayoría de las personas con las que trabajamos en el museo se van con una experiencia humana extraordinaria. Y eso creo que habla realmente de la calidad, del compromiso, de la pasión, del amor, del interés que todo el mundo que trabaja en el museo le mete. Entonces, digamos que humanamente ha sido conmovedora, y profesionalmente, pues, ha sido la oportunidad también de intentar construir un programa y de tomar con todo el equipo que le traigan a esta ciudad cosas distintas, ¿no? Digamos que ese balance, yo creo que entre un museo que responde a la ciudad, que dialoga con la ciudad, pero que también puede traer ideas nuevas, ideas frescas, y mezclar esas procedencias distintas en términos de geografías, de edades, de tipos de obra, ¿no? De momentos de la historia del arte, etcétera, es lo que me ha parecido, digamos, el reto más grande, y un reto que creo que ha tenido momentos muy acertados, quizás otros menos, ¿no? Uno siempre en retrospectiva pues ajustaría, afinaría, etcétera, pero finalmente creo que sí, como que nos ha invitado, o me ha empujado a intentar entender, ¿no? La ciudad y qué es lo que la ciudad necesita, quiere, por dónde va. Y eso también ha sido una especie como de laboratorio pues que tiene que ver con lo profesional, porque finalmente digamos que esos contenidos tienen que responder a ese entorno, pero también con lo personal, ¿no? Cómo se acerca uno a una ciudad, a unos públicos distintos, a una ciudad en proceso de cambio, una ciudad además con una historia compleja, ¿no? Que merece también ser honrada, respetada, cuestionada, analizada, que no nos vayamos por la superficie, o que no nos vayamos con lo fácil, sino que tomemos una posición de conciencia y de responsabilidad frente a la historia. Entonces, ¿cómo me ha afectado? Pues radical y totalmente, diría yo, ¿no? Ha sido realmente una experiencia muy, muy transformadora. Y pues yo creo que lo va a seguir siendo, ¿no? Por algún tiempo seguramente, porque pues me parece que hay todavía mucho por hacer. Así es. Pregunta Juan Antonio que cuál es tu percepción acerca de los emprendimientos culturales relacionados con el arte en la ciudad. ¿Cuál es mi percepción en base a los emprendimientos culturales relacionados con el arte en la ciudad? Sería interesante saber exactamente a qué emprendimiento se parece, pero se refiere, pero yo creo que en general hay hay mucho entusiasmo en Medellín, hay mucha fuerza de voluntad, ¿no? La gente está, digamos que muy, muy presta y con muchas ganas, yo creo, de encontrar modelos que funcionen. Eso no siempre es fácil, ¿no? Un poco por lo que decíamos al principio, y es que el arte, digamos que no es algo de primera necesidad, entonces encontrar las maneras de hacer que eso sea también una posibilidad de vida y de sustentación para las personas es importante, ¿no? Es importante fortalecer, digamos, estos sectores, no solo en los aspectos de presentación y de crítica y discusión, sino también definitivamente que en el ámbito comercial. En ese sentido, pues yo creo que hay algunas iniciativas buenas. Yo creo que digamos que la idea del coleccionismo en la ciudad está también cogiendo fuerza, ¿no? También se está renovando. Creo que hay espacios, pues nosotros tenemos algunos de ellos que tienen que ver con
bueno, con los amigos MAM nuevamente, pero sé que hay gente en la ciudad también que está haciendo esfuerzos muy grandes, las galerías, ¿no? También de generar unos, digamos, de trabajar con gente para que eso se vuelvan unas prácticas más normales, más accesibles también, ¿no? Que comprar arte no sea una cosa extraordinaria o que parezca inalcanzable, sino también abrirlo eso ¿no? a las posibilidades de cada quien. Y en ese sentido, pues también aquí yo hago un pequeño paréntesis y es invitarlos a que los que quieran, los que puedan, los que han estado queriendo comprarse una obra de un artista o que la han visto o la han visto en una galería y que pueden hacerlo en este momento, que lo hagan, porque es una de las maneras más efectivas, yo creo, de apoyar a los artistas, ¿no? De tener sus obras en su casa. Eso, pues digamos que tiene un aspecto de reconocimiento y como de recepción de ese trabajo, pero también hay una parte muy práctica que es muy importante, que es la de que pues los artistas en muchos casos tienen unos sistemas de ¿cómo se dice? Como de subsistencia financiera, pues irregulares, porque es un medio bastante poco profesionalizado y si algunos podemos o queremos o lo hemos estado pensando, este es el momento de hacerlo, porque seguramente muchos de esos artistas o no están trabajando tanto o no tienen tantas oportunidades en este momento. Las galerías seguramente tampoco están vendiendo tanto porque pues están cerradas y las exposiciones no se pueden visitar, pero sí animarlos muchísimo a que llamen a esos artistas, a que llamen a esos galeristas, a que los busquen, a que les digan, hey, te lo voy a comprar en plazos o lo que sea. Y creo que eso pues también va a ir haciendo, por un lado, pues incrementando nuestra simpatía y solidaridad ¿no? Y como generando más, fortaleciendo esa red, y por otro lado pues nos da a los que podamos hacerlo el privilegio de vivir con una obra de arte que es como una pequeña entrada a un universo en muchos casos, pues en todos los casos diría yo, absolutamente mágico, ¿no? En la medida en la que nos permite a nosotros, pues eso, ponernos literalmente como en los ojos de alguien más. Nosotros en estos espacios, Emiliano, cuando comenzamos a proyectar que íbamos a tener una cuarentena y podríamos aprovechar tener espacios con personas como tú, dijimos, Maqueno siempre ha estado alrededor del diseño, del emprendimiento y del arte. Invitamos inicialmente a Julián Posada y hablamos sobre las galerías, a Gloria Saldarriaga y hablamos del consumo del arte, a Proxico, una galería que queda en Nueva York, que promueve el arte latinoamericano, y la idea era precisamente esa, acercar a los que nos están viendo que consumir arte es fácil y que no es que esté un artista pintando y lo que tú compraste sea vanidad o tengas que estar muy aprendido para comprarlo, sino que detrás de ese artista está el galerista, está el marquetero, está el comercializador. O sea, hay muchas personas que hacen parte del mundo artístico, y Julián decía algo muy lindo, es cómo el arte habla de los momentos que vive una sociedad. Entonces, es muy importante que estos espacios, que quienes nos están viendo y que se sientan intimidados o ajenos al mundo del arte, es tan sencillo como cuando elegimos una prenda para vestir, pero ahí estamos eligiendo una pieza para nuestro hogar, pero que va a ser además para siempre. Muchas prendas dejan de ser útiles porque se rompen, porque se acaban, pero una pieza de arte realmente estás decorando parte de tu alma, que es donde vives. Estás vistiendo tu hogar. Estás vistiendo tu hogar, así es. Y ahí yo me atrevo a decir que las obras de arte también, digamos, pueden tener esas vidas de las que tú hablabas ahorita, como la tienen las prendas de vestir, la ropa, ¿no? Es decir, a veces también, digamos que nos encontramos una obra de arte en un momento de nuestras vidas que nos habla y que nos inspira y que nos motiva, y a los años puede ser que ya no lo haga porque cambiamos, porque nuestra visión es diferente, y eso también se vale, ¿sabes? Como que siento que también existe un poco una idea de que el arte es monolítico y para siempre jamás, y entonces si compro esta obra es una decisión para toda la vida, y puede serlo, pero puede no serlo. Es decir,
podemos también tomárnoslo con un poquito más de ligereza en un sentido positivo. No quiero decir que le restemos importancia, es algo importante, pero también lo podemos tomar más como un placer un poco más cotidiano, ¿no? Un poco más, digamos... Prometedor. Exacto, de que no tiene que ser tan comprometedor. Más adelante, si nos deja de gustar, se lo podemos regalar a alguien, o lo podemos vender, o podemos intercambiarlo. Es decir, como que yo creo que un poco lo que tenemos que hacer es quitarnos el miedo de acceder al arte, ¿no? Que sea metiéndonos en la página web de los museos que nos gustan ahora, o llamando a ese artista a quien le dimos esa obra en no sé dónde y pues no nos la llevamos a la casa, o cogiendo el libro que compramos en el museo a no sé qué y leyéndolo por fin, que no lo hemos leído y no hemos visto todas las cosas. Entonces, sí, yo creo que es un buen momento para eso, porque además, como decíamos, el arte también puede ser un lugar en el que se concentran, digamos que preocupaciones y reflexiones sobre el mundo que también nos dan sosiego, ¿no? Que también nos hacen sentir que otra persona en otro lugar del mundo está teniendo una experiencia y está compartiendo esta experiencia con nosotros a través de la obra de arte. Y creo que ese reconocimiento, digamos, acceder a esa experiencia es también una manera de honrar el trabajo que hizo esa otra persona, ¿no? Que pues suelen ser hechos con toda la honestidad del caso, ¿no? Y yo creo que pues ese sentido de honestidad y de compromiso con el mundo y de generosidad, además de poderlo compartir, es algo que es pues muy importante en este momento. Está bien. Nos quedan aproximadamente 12 minutos porque Instagram nos corta y hay muchas preguntas por hacer. Vamos a hacer 3. Una que nos está haciendo Saris y 2 que Paola y yo tenemos y que estamos ansiosos que también nos la respondas. ¿Listo? Perfecto. Entonces pregunta Saris Mu. La unión del arte y la moda. ¿Crees que esta unión podría ayudar a resurgir estos dos mundos que están en crisis? Sí, yo diría que en este momento todas las colaboraciones pueden ayudar en todas las direcciones. Digamos que pues están en crisis en la medida en la que todo el mundo está en crisis, ¿no? Y en la que va a tocar enfocarse, creo yo, va a tocar esencializar, va a tocar cortar un poco como todo el ruido alrededor de las cosas, ¿sí? Yo creo que es una invitación a ser un poco más claros, un poco más de pronto austeros también, pero creo que en la colaboración hay mucho por recorrer y hay un potencial muy grande, ¿no? Yo creo que es más que nunca el momento, sí, de trabajar en conjunto, de explorar, de ayudarnos mutuamente, y si eso implica de alguna manera un cruce disciplinario, pues qué delicia. Esos cruces disciplinarios siempre le contribuyen a todos los ámbitos, no solo al arte, es decir, no solo el arte se nutre de la moda, de la ciencia, de la matemática, de la sociología, de la antropología, etcétera, sino creo que a los otros también, pues el arte tiene mucho que aportarles y una gran historia y unos contenidos, ¿no? Entonces me atrevería a decir que sin duda el arte y la moda, y sin duda también la moda y otras disciplinas, y el arte y otras disciplinas. Entonces creo que la invitación en este momento es estar muy abiertos, ¿no? También a no tener miedo de salirnos de nuestra zona de confort y decir, pues, yo nunca he hecho eso, pero pues, ¿por qué no? Total, yo veía un video tuyo de hace unos años y hablábamos que en el arte contemporáneo es intrínseco muchas disciplinas. Entonces ahí está esa co-creación también de la moda y el arte probablemente. De acuerdo. Bueno, Emiliano, ¿qué les recomiendas a estos artistas que están en formación y que se sueñan poder llegar a tener una exposición en un museo? ¿Qué les puedes recomendar a ellos? Que trabajen y trabajen y trabajen. O sea, creo que uno se hace haciendo,
O sea que uno, si uno quiere ser artista, lo que tiene que hacer es arte; si uno quiere ser arquitecto, lo que tiene que hacer es arquitectura; si uno quiere ser diseñador, lo que tiene que hacer es diseñar. Que no descuiden, por supuesto, digamos, la parte de difusión y de dar a conocer su trabajo y de los contactos, y no como la parte, digamos, estructural o formal, si se quiere, del ejercicio, pero sí siempre creo y siempre sugiero que en lo que hay que concentrarse es en el trabajo de uno. De nada sirve tener una súper buena cuenta de Instagram si el trabajo detrás no tiene rigor, pensamiento, esfuerzo, dedicación, energía, si no tiene realmente todo lo que somos nosotros. Entonces creo que eso es lo principal, ¿no? Tomarse lo que uno hace con toda la seriedad del caso, sin, por supuesto, descuidar todas esas herramientas que nos pueden hacer, que nos pueden ayudar a visibilizar, a dar a conocer, a que personas, digamos, que trabajamos en el ámbito también las conozcamos. Pero sí me parece que ese tipo de estrategias normalmente no son muy productivas si no hay detrás un compromiso muy grande con lo que estamos haciendo, y ese compromiso se hace es a través también del tiempo, ¿no? Yo creo que, pues yo siempre creo que el mejor crecimiento es el orgánico, el despacio, porque eso nos permite también irle a nosotros dedicando el tiempo y la energía a las cosas que se merecen. Y el arte es una cosa, es un ámbito, es una manera de pensar y de trabajar en la que no se puede ahorrar tiempo, no hay caminos cortos, ¿no? El camino más pleno es normalmente el que involucra también ensayos, errores, pérdidas, fracasos, pero en esa experiencia, digamos, es que yo creo que se hace honesta la experiencia artística, y por lo tanto, pues el arte se vuelve genuino y en esa medida poderoso, ¿no? Porque refleja un poco la verdad. Sí, yo creo que eso es el trabajo. Y para los artistas, pues creo que el estudio de la historia del arte es muy importante, porque la historia del arte, un poco lo que, digamos que si no corremos un poco el peligro de creer que estamos inventando el agua azucarada, ¿no? El arte es un espacio, digamos, de mucha innovación y de mucha invención, y creo que es muy importante conocer lo que se ha hecho para entonces poder construir sobre los hombros de esos gigantes y no empezar de cero, ¿no? Si ya alguien, digamos, que trabajó esta idea, pues qué rico poder trabajar encima de esa idea y no volver a recorrer un espacio que ya se había recorrido antes, y eso, pues digamos que no siempre es fácil, pero sí creo que la idea de la investigación, del informarse, de estar al día, de leer, ¿no? De entender lo que está pasando en el mundo, es algo que nos ayuda, pues sí, a producir mejores obras de arte, y también pues a tener un universo, una interacción más plena con el ahora, ¿no? Y yo creo que en esa plenitud hay mayor bienestar. O sea, yo creo que en la medida en la que tenemos información y sabemos lo que está pasando, bien manejado, por supuesto, no dejarnos como coger por el pánico y eso, sino si uno ha estado informado, si uno lee, si uno se cultiva, si uno accede a la literatura y al cine y a otras cosas, va a tener una experiencia así más plena, ¿no? Así es. Emiliano, ya casi se nos acaba el tiempo. Invitamos a todas las personas que cuando ya podamos viajar en nuestra ciudad, porque muchas veces viajamos al mundo y no viajamos en nuestra ciudad, puedan recorrer estos espacios, el Museo de Arte Moderno, las galerías que son preciosas, Policroma, Locus, La Cometa, bueno, son muchas, el Museo de la Memoria, el Museo Botero, pues el Museo de Antioquia. Hay muchos lugares por recorrer, y la última pregunta iba al aporte que hizo la Fundación Sofía Pérez de Soto a través del MAM para Parques del Río. Cuéntanos sobre esa obra, porque es muy lindo que la gente también pueda ir, recorrer estos espacios, entender qué es, lo fácil que es entenderlo, cómo se elige una obra para ser un ícono de ciudad. De acuerdo. Bueno, ustedes saben que la Fundación Sofía Pérez de Soto cumplió 50 años y decidió, como regalo a sí misma, regalarle una obra a la ciudad.
Esta es una obra de un artista suizo que se llama Hugo Rondinón, es un artista que vive en Nueva York en este momento, es una pieza que se llama Montaña Medellín, parte de una serie más amplia de montañas que ha hecho el artista en otras partes del mundo. Comisionar una obra para el espacio público no es fácil, hay muchos factores que entran en juego, ¿sí? Digamos que la persona que comisiona la obra, en este caso la fundación, en este caso pues también siendo una obra para el espacio público, digamos que por supuesto entra la alcaldía, digamos que todas las autoridades, y además en ese caso pues habían otras limitaciones como de tiempo y estructurales también, porque pues el parque está encima de un soterrado, eso hace que ¿cómo se dice? Que las resistencias no sean las que serían en un terreno firme, etcétera. Entonces, a la hora de comisionar una obra de esa índole, pues toca tomar todos esos criterios sí, todas esas variables, exactamente. En este caso, para la fundación era importante que fuera un artista de talla también muy internacional, si ellos querían que fuera pues alguien con reconocimiento internacional. Esto sobre todo porque ya había también un programa muy importante y también muy bien realizado de obras de artistas locales, entonces también se quería tener un poco, digamos que la visión y las obras de los artistas locales, pero también de internacionales, contribuyendo también yo creo que a esa cosmopolitización e internacionalización de la ciudad. Entonces, bueno, se consideraron varios artistas, además digamos que había también una cierta limitación de tiempo por el momento en el que se estaba haciendo Parques del Río, por el cambio de administración, etcétera. Y de los artistas, digamos, se consideraron varios y Hugo Rondinone fue uno de los artistas que podía como trabajar con esas coyunturas, pero también había algo muy importante de la obra y es que es una obra, digamos, para la que, a diferencia de otras, no se necesitaban o no necesariamente se necesitaban grandes herramientas intelectuales o históricas del arte, etcétera, para acercarse a ella, ¿no? Como saben, es una serie de piedras de colores. Esto está anclado en una tradición que existe en distintas culturas de apilar piedras como una práctica meditativa, ¿no? Como una práctica un poco zen, pero también hay una cosa que es muy casi infantil de ese trabajo, ¿no? Y digamos que estar al límite entre algo que puede ser muy inspirador y muy infantil, como que de alguna manera el artista dice que nos remite a una experiencia muy elemental, muy básica de la vida, de la alegría, del color, ¿no? Digamos, de un gesto muy sencillo que puede ser muy poderoso. Y ese gesto, digamos, el de alguna manera volver a lo esencial, a lo simple, pero desde una perspectiva contemporánea era algo que parecía, ¿no?, adecuado para ese momento y para un poco para la función, que era también de alguna manera en convertirse un punto de referencia, un lugar en la ciudad al que la gente pudiera ir, y una alegría, ¿no? Una alegría de ver esos colores y de ver ese como especie como de hombrecito, no es un hombrecito, pero también podría leerse así, ¿no? Como que habían ahí muchas posibilidades de interpretación. Total. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ahí está Pablo Gómez, un artista, arquitecto de nuestra ciudad. A todos, gracias por acompañarnos. O sea, nos quedan 2 minutos. Si quisiéramos seguir hablando contigo, pues, Emiliano, porque tanto por aprender, porque es que hablamos de lo que haces ahora, de lo que está pasando en la ciudad, pero pues uno poder ampliar el espacio de entender el arte contemporáneo, que el primer mensaje es que nos llegue, que nos cuestione, como dijo mi mamá, tan linda, y que podamos consumirlo. Entonces, muchas gracias por este espacio. Gracias, de verdad, Emiliano, por aceptar este espacio con nosotras. Y a todos a volverse amigo MAM. Eso. Y a todos los que se conectaron y estuvieron ahí muy presentes. Bueno, nos tenemos que despedir. Dejan una pregunta abierta que está pasando. Entonces nos va a tocar despedirnos. Pregunta Iván Hurtado Arte, ¿qué está pasando con el color de las piedras de la obra? 1 minuto.
Había un color que no se había probado nunca en este como cinturón del mundo, que es el rojo, y ese color en parte por la manera en la que pega el sol aquí y por una cuestión de un como ellos en pintura, no el color, sino el tipo de pintura. Eso es algo que estaba en marcha antes de que empezara todo esto y que se retomará en cuanto se pueda. Perfecto, buenas respuestas. Gracias a todos. Gracias a todos. Y a seguir al museo también por redes para aprovechar de estos espacios. No hay nada mejor que una visita guiada cuando está el curador jefe. Aprende uno demasiado y ya nos van a cortar. Y a Julián Posada, una invitación que hicimos era que cuando pudiéramos otra vez desplazarnos y estar juntos, vamos a hacer una ruta por las distintas galerías y es muy probable que comencemos o terminemos en el MAM. Delicioso, ya los esperamos. Gracias, un beso, chao, gracias a que estén ti. bien. Chao.